Bienvenidos, jóvenes. Este es el podcast de la serie Lo que los jóvenes preguntan, donde abordamos las preguntas que todos tenemos en algún momento. Yo soy Daniel y hoy llegamos a la octava y última parte de una pregunta muy importante. ¿Por qué mis padres no me comprenden? Sabemos que los desacuerdos son parte de la vida y hoy vamos a aprender cómo manejarlos de la mejor manera. Así que, si alguna vez te has sentido incomprendido o has tenido diferencias con tus padres, quédate con nosotros porque este episodio es para ti. El tema de hoy es ¿cómo manejar los desacuerdos con tus padres? Sabemos que no siempre vemos las cosas igual que ellos y a veces eso nos genera frustración o enojo. Pero la clave está en cómo reaccionamos cuando surgen esas diferencias. No se trata de evitar los desacuerdos, sino de manejarlos de manera sabia. Hay una frase en Proverbios 29:11 que dice: el necio deja salir todo su espíritu, pero el sabio lo mantiene calmado hasta el final. En palabras sencillas, esto significa que no siempre es bueno dejar que nuestras emociones nos controlen. A veces, cuando estamos molestos, decimos cosas sin pensar, y eso solo empeora la situación. Es importante respirar profundo y mantener la calma. Cuando hay un desacuerdo, en lugar de enfocarte en lo que hacen todos los demás o cómo crees que tus padres te limitan, es mejor comunicarte con ellos de manera respetuosa y tranquila. Explícales tu punto de vista, pero hazlo desde una posición de respeto. Decirles, todos lo hacen, no va a cambiar su opinión. Pero si hablas de los méritos de tu perspectiva, podrían estar más dispuestos a escuchar. A veces, cuando tus padres te dicen que no, no es porque no te comprendan, sino porque quieren evitarte problemas más grandes. Una joven de 16 años dijo algo que seguro a muchos nos resuena. Me molesta que mi mamá sea tan estricta conmigo, pero sé que lo hace porque se preocupa por mí. Quizás en el momento no lo veas, pero esa protección y límites que ponen vienen del amor. Y cuando ambos lados, padres e hijos, se esfuerzan por comprenderse, el hogar se convierte en un refugio. Ese tipo de entendimiento crea seguridad y tranquilidad, especialmente en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo podemos manejar mejor estos desacuerdos? Aquí te dejo algunos consejos prácticos para que la próxima vez que sientas que tus padres no te comprenden, puedas manejar la situación con más sabiduría. Primero, no te apresures a reaccionar. Cuando escuchas algo que no te gusta, respira profundo y tómate un momento antes de responder. Recuerda lo que dice Proverbios. Es mejor mantener la calma y responder con sabiduría. Segundo, escucha primero. A veces, en lugar de empezar a defender nuestra posición, es mejor escuchar lo que nuestros padres tienen que decir. Esto puede abrir la puerta para una conversación más productiva. Tercero, explica tu punto de vista con respeto. Como dijimos antes, en lugar de gritar o quejarte, intenta explicar por qué algo es importante para ti. Cuanto más razonable seas, más probable será que tus padres estén dispuestos a escucharte. Y cuarto, reconoce que a veces te dirán no. Esto es una realidad. No siempre obtendremos lo que queremos, pero entender que sus decisiones suelen venir desde un lugar de cuidado y amor nos ayudará a aceptarlas con una mejor actitud. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que este episodio les haya sido útil y que puedan poner en práctica lo que hemos hablado la próxima vez que enfrenten un desacuerdo. Recuerden que este es solo el final de esta pregunta, pero la próxima vez estaremos empezando un nuevo capítulo, donde hablaremos sobre ¿qué puedo hacer para que mis padres me den más libertad? No se lo pierdan. Si les ha gustado este episodio, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario. Eso nos ayuda a que más jóvenes como tú encuentren este contenido. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes darnos un súper gracias o unirte a nuestra membresía de YouTube, donde tendrás acceso a contenido exclusivo y podrás ver los videos antes de su estreno. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que los jóvenes preguntan. Hasta la próxima.